Hola portaventureros, mi nombre es Belén Gaynor, creadora de contenido, tiktoker y una fan absoluta de Portaventura World. Y he venido a Portaventura World a seguir descubriendo las curiosidades que se esconden en sus mundos. ¿Estáis listos? Esto es Fan Diaries. ¡Empezamos! En Portaventura World hay atracciones para todo tipo de personas, pero sin duda las más famosas son las montañas rusas. ¿Sabíais que en Portaventura World hay más de 5 kilómetros de montañas rusas? Una barbaridad. Cada zona del resort está construida y decorada con todos los detalles para que sintáis que estáis viajando por los distintos mundos. Para que os hagáis una idea, en el parque hay una gran variedad de plantas y especies de todas las partes del mundo, y algunas de ellas llevan aquí desde la inauguración del parque hace ya 27 años. Las que son así un poco más delicadas, como las de clima tropical, se guardan en los invernaderos del resort. Y yo creo que debería hacer lo mismo con las plantas de mi casa, porque algunas están regu. Las voy a traer al invernadero de Portaventura World. ¿Me dejáis, porfa? Otra cosa que quizás no sabíais es que en Furious Baco podéis encontrar la historia de la atracción narrada en forma de auca. Y os preguntaréis, ¿qué es un auca? Pues es una forma de expresión que explica con viñetas historias en verso. Y en este caso nos explican cuál fue el proceso de creación de la máquina de recolectar uvas. En Polinesia, muchos de los tikis, canoas y tablas de surf que decoran esta zona han sido importadas directamente desde las islas y el resto han sido creadas por artesanos. Os vais a quedar alucinando con esta curiosidad. El recorrido del Tutuki Splash tiene un porqué, y es que conmemora un acto ceremonial que seguían los nativos de las islas en las noches de luna llena, en la que bajaban por el río hasta llegar al lago en honor a la diosa Pelé. En este espacio tenemos de todo, una granja, un teatro, una estación de ferrocarril y hasta un aeropuerto. Y os estaréis preguntando, ¿y dónde está aquí la curiosidad? Pues si os fijáis, en algunos de los edificios podréis ver referencias a otras áreas temáticas de Portaventura Park. Aquí está todo pensado. En este fantástico mundo, las puertas están pintadas de color rojo. ¿Sabéis por qué? Venga, os dejo contestar en los comentarios. 3, 2, 1... Pues porque es el color de la buena suerte. Sobre el fondo rojo se hacen decoraciones de color azul, verde y oro, que son los colores de la nobleza. El amarillo estaba reservado para el emperador y el blanco apenas se utiliza porque es el color de la mala suerte. Y os preguntaréis, ¿y por qué tantos dragones? Hasta la atracción más famosa de Portaventura Park lleva su nombre. Pues yo os lo cuento, los dragones son muy importantes en la cultura china, ya que en su jerarquía el dragón va inmediatamente después que el hombre. Y este dato seguro que lo conocéis, y es que el Dragon Khan en sus inicios fue una de las atracciones con más inversiones del mundo, 8 en total, y el loop vertical más alto del mundo con 36 metros. El tren de la mina simula una mina de plata abandonada, cuyo tren, según cuenta la leyenda, lo conduce el diablo. En esta atracción podréis ver todas las edificaciones y maquinarias típicas de los estados de Taxco y Guanajuato. ¿Y en qué te convierte a ti eso? Pues en una piedra. Sí, en una piedra. ¿Y por qué? Pues porque los viajeros van sentados en las vagonetas por donde sacaban las piedras de la mina. Nos encontramos en el cementerio de Penitence, que está inspirado en el famoso cementerio de Boot Hill, Arizona. Aquí lo que os llamará la atención son los nombres que aparecen en las lápidas del cementerio, porque en este parque todo tiene un porqué. Y en este caso, los nombres que aparecen aquí pertenecen a los trabajadores que estuvieron diseñando y construyendo este mundo. Y hasta aquí las 10 nuevas curiosidades sobre Portaventura World. Pero un momento, ¿nos da tiempo para un bonus? Pues venga, vamos allá. No queríamos dejar pasar la oportunidad de hablaros del restaurante de La Liga. Nos encontramos delante de una de las últimas novedades de Portaventura World, el restaurante La Liga 29, un nuevo concepto de sports bar basado en la tecnología y la innovación, donde se juntan gastronomía, entretenimiento, fútbol y deporte. Y os preguntaréis, ¿y por qué 29? Pues muy sencillo, básicamente porque en 1929 se inauguró la Liga de Fútbol Profesional en España. Una cosa curiosa de este sports bar, aparte de la tematización, es la entrada. Como veis, representa el túnel de vestuarios por donde salen los jugadores al campo. Incluso se oyen los aplausos y los gritos de la afición, por lo que cuando viene la gente al restaurante se sienten como verdaderos jugadores profesionales.
Y ahora sí que sí, ¡hasta la próxima, portaventureros!